Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, en esta hermosa mañana le damos gracias a nuestro Dios por medio de la oración, y en el cual les invito a que nos unamos en oración, mis hermanos. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia a darte infinitamente las gracias por este gran privilegio que nos has dado, Padre, de poder compartir tu palabra. Te pedimos, mi buen Dios del cielo, que nos uses como un instrumento para llevar la semilla de tu santo evangelio, Padre Santísimo, a todo aquel que esté sediento, Padre. También te pedimos, mi buen Dios del cielo, que tú quebrantes los corazones de todo oyente, porque tu palabra jamás regresa vacía, Padre Celestial. Te pedimos también, Padre mío, que tú permitas que esta semilla caiga en tierra fértil, Señor, y que tú la harás germinar a tu tiempo, Padre, porque tu tiempo es perfecto, Padre Celestial. Te pedimos, mi Padre, que tú seas guiándonos en todo momento y nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para llegar a la profundidad de tu palabra, Señor. Solo tú nos puedes ayudar dándonos esa sabiduría, Padre. Gracias, Padre Santísimo, te lo agradezco todo y me pongo en tus divinas y poderosas manos en este momento, Señor, para que tú seas guiándome. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, tenemos un tema principal que se titula Hacia un seguimiento genuino y auténtico con Cristo. Y nuestro subtema dice, un encuentro con el Maestro. Mis hermanos, estamos en la primera semana y nuestra reflexión de esta mañana, domingo 9 de octubre del 2022, lleva por título, mis hermanos, la misión de Cristo. Esta es la segunda parte, ya que nuestra hermana Dominga Martínez dio la primera parte. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino con un objetivo muy claro. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él cumplió su obra, llevó a cabo la redención en la cruz, mis amados hermanos, derramando su sangre por nuestros pecados. Pero antes de partir, mis hermanos, antes de ascender al Padre, nos dejó a nosotros, sus hijos, a su iglesia, la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Esa es nuestra misión, mis amados hermanos. Pero no dice, por tanto, id y hacer discípulos solo donde vives. No, mis amados hermanos. O solo por la zona donde vives. No, mis hermanos. A todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, mis hermanos. Esa es la manera, mis hermanos, en la que se hace la obra de nuestro Dios, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Y si hay una cosa tan importante en este versículo, mis amados hermanos, que Dios nos respalda en la obra. Tenemos que salir y a predicar las buenas nuevas. No depende de nuestro hablar, mis amados hermanos. No podemos decir qué voy a decir, no tengo nada que decir, no puedo salir a evangelizar porque no tengo palabras, no se me quedan los versículos. No, mis amados hermanos, Dios da la palabra. Si confiamos en Él nos dará palabra en ese preciso momento, mis amados hermanos, porque Él respalda su obra. No dudemos, mis amados hermanos.
Salgamos a predicar el Evangelio. ¿A qué le tememos? No hay nada a qué temer, mis amados hermanos, porque Él está con nosotros todos los días, no solo un momento, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, mis amados hermanos. Nuestro texto base lo encontramos en Juan 14:12, mis amados hermanos, y dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Démonos cuenta, mis amados hermanos, ¿por qué van a ser mayores? Porque Él va al Padre. Y como todo lo que hizo en su obra, fue porque nuestro Dios era el que se lo daba a conocer. Y por eso nos asegura que van a ser mayores porque Él va al Padre. Nuestro objetivo, primeramente, mis hermanos, es experimentar que quien conoce las obras de Cristo también conoce la misión del Padre, lo que significa que Jesús ha dejado promesas que solo serán efectivas, mis hermanos, si dependemos total y completamente en Él. Confiamos y nos aferramos en la fe en Él, mis hermanos, pues solo así veremos que Él está presente en todo momento, motivándonos para que su obra siga adelante en el mundo, mis amados hermanos. Ya lo vimos. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, mis amados hermanos. Está con nosotros todos los días. En donde estemos, Él está con nosotros y Él nos dará palabra, mis amados hermanos. En Juan, que estábamos viendo 14, mis hermanos, leemos el versículo 9 y 10 y dice así: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice su palabra, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras, mis hermanos? El Padre. Las palabras que nuestro Señor hablaba no eran de Él, venían del Padre, mis amados hermanos. Mis hermanos, pongamos mucha atención en este versículo, en la segunda parte donde les digo que decía: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este versículo nos deja una gran enseñanza, mis amados hermanos, que toda obra proviene del Padre. Nosotros somos ese instrumento, mis amados hermanos. Qué gran enseñanza, mis amados hermanos. Estábamos viendo, mis hermanos, que dice que las palabras que escuchaban, estas palabras no las expresaba Él, que eran palabras del Padre. Mis hermanos, porque el Padre mora en Jesús. Es el Padre quien hace las obras. Esto era posible por medio de la unidad que existía entre de Jesús y el Padre, mis amados hermanos. Una gran enseñanza para nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Es importante para nosotros, mis hermanos. Nos está enseñando sobre la unidad que debe de haber y que hay esa unidad que existe entre Jesús y el Padre. Esta unidad es por la cual, mis hermanos, debemos luchar nosotros
en nuestra vida espiritual. Hemos leído a la vez, mis hermanos, y comprendido que cuando Jesús hablaba estaban escuchando las palabras del Padre. Cuando Él hacía las obras, estaban viendo las obras del Padre también. Y nos dice en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Qué paciencia y qué amor tiene nuestro Señor con nosotros para darnos tanta explicación, porque nosotros no podemos comprender. Nuestra mente, mis amados hermanos, es finita, y la de nuestro Padre Celestial es infinita, mis hermanos. Felipe le pedía ver al Padre, pero nuestro Señor, mis hermanos, le exhorta a creer. Cuando le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Mis hermanos, un gran misterio que solo es posible penetrar por medio de la fe. Hay muchos versículos, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, donde Jesús dice, el que cree en mí, que le creamos, que creamos en Él, en su naturaleza divina, mis amados hermanos. Por eso leíamos en el versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. También y aún mayores hará, dice. ¿Por qué? Porque Él iba al Padre, y nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, que todo proviene del Padre. ¿Por qué iban a ser mejores, mis hermanos? Porque Él iba al Padre. Es muy importante esa comunión con nuestro Dios, mis amados hermanos, para que toda obra que nosotros ejerzamos en la tierra, esa obra de nuestro Dios, sea de mucha bendición, mis amados hermanos. En Efesios 3:17 nos dice, de manera que Cristo more, pero mis hermanos, more por la fe. En nuestros corazones, va a morar por la fe en nuestros corazones, y que arraigados y cimentados en el amor. Eso es lo que quiere. Que sean arraigados, pero que sean cimentados en el amor. Mis hermanos, que nuestro Señor nos conceda poder comprender su palabra y poder responder a ella en obediencia y con fe en nuestro Señor. Mis hermanos, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les da una gran noticia cuando les dice, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Mis hermanos, si ellos se habían dado cuenta las grandes obras que nuestro Señor Jesús estaba haciendo en la tierra, ¿qué pensarían ellos cuando nuestro Señor les da esta gran noticia que ellos también la iban a poder hacer? Y aún nos dice, y mayores que éstas harán. Mis hermanos, mis hermanas, aquí nuestro Señor Jesús está hablando con sus discípulos y está demostrando la estrecha relación que hay entre el Padre. Jesús les enseña, mis hermanos, a sus discípulos que Él y el Padre son uno. Nuestro Señor Jesús les hace una pregunta, mis hermanos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús dialoga con sus discípulos cuando les pregunta eso, mis hermanos. Mis hermanos, cuando nos dice, ¿no crees que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Es decir, el Padre y yo somos uno.
Y luego les aclara, mis hermanos, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mis hermanos, ¿por qué no eran palabras de Él? Porque nuestro Señor, nuestro Padre, moraba en el corazón de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Y Él es el que hace todas las obras, mis hermanos. No somos nosotros, es nuestro Dios. Aquí nos lo está demostrando. Y a la vez nos está demostrando está relacionando su estrecha unidad, esa unidad, mis hermanos, perfecta con el Padre. El versículo, notemos en este versículo, mis amados hermanos, que nos dice palabras y a la vez obras también, cuando nos dice que no son palabras de Él. Y nos dice también que a la vez que las obras que Él hace vienen del Padre. Por eso, mis hermanos, en el versículo 11 leemos que les dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, que le creyéramos en sus obras, mis hermanos. Qué hermoso versículo, mis amados hermanos. Cuando nos dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Mis hermanos, Él iba al Padre. Y también, mis hermanos, iban a ser mayores las obras, si nosotros creemos, y todos aquellos con que nosotros llevemos la palabra de Dios, mis amados hermanos, creen en el Padre y en nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, leemos en las Sagradas Escrituras, en varios libros de las Sagradas Escrituras, donde dice que si nosotros creemos en Él, cuando Él dice, el que cree en mí, lo dice en Juan 3:35, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed, ni hambre ni sed, mis hermanos. En Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis amados hermanos, ¿muertos en qué? En delitos y pecados. Esa es la muerte que hay en ellos. Pero aún así dice, si creemos en Él, vamos a vivir. El que cree en mí, dice en Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis amados hermanos, estos versículos que hemos leído se está tratando y nos habla de la palabra de nuestro Dios. Ya no va a haber más hambre, ya no va a haber más sed, porque va a estar la palabra de nuestro Dios en nosotros. Y dice que correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios va a fluir como ríos de agua viva dentro de nosotros, en nuestro ser, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesús se está refiriendo a todos los que creen en Él, mis amados hermanos. Por eso dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, ellos las harán también. Mis hermanos, ¿a quién van dirigidas estas palabras? A los apóstoles, a sus discípulos, nada más. Es lo que todos pensarían. No, mis hermanos. Ellos ya estaban en esa misión, ya estaban en esa obra. Pero estas palabras que nuestro Señor está empezando a dirigirse, es a todos los creyentes, mis hermanos, que creen en Él. En primer lugar, hermanos, encontramos
en su palabra que todo creyente es llamado a hacer las mismas obras que hizo Jesús en la tierra, pero sobre todo a realizar las mismas obras, la misma misión. Mis hermanos, si vemos, no se refiere a personas que sean elocuentes, con títulos, bien preparadas. No, mis amados hermanos, es todo aquel que en Él cree. Porque Él dice, el que cree en mí. Estas órdenes, estos mandatos, mis hermanos, estas palabras de Jesús van dirigidas a todos los creyentes, es decir, el cristiano que ha nacido de nuevo, mis hermanos, pertenece al pueblo de Dios desde que ha sido bautizado. Pertenece a su iglesia, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Si realmente hemos creído en las obras que Él hizo, mis hermanos, porque este pasaje, mis hermanos, cuando lo leen piensan que Jesús está hablando de milagros. No, mis hermanos, no está hablando de milagros. Como multiplicar los panes y los peces, mis hermanos, como resucitar a Lázaro. ¿A quién hemos resucitado nosotros? Cuando nuestro Señor andaba sobre las aguas, mis hermanos, nosotros no lo podemos hacer. Mis hermanos, si este fuera el sentido del mensaje, entonces nosotros no estamos viviendo esta palabra y tampoco estamos obedeciendo estas palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús, no las estamos obedeciendo su palabra. El pasaje dice, las obras que yo hago, el que cree en mí, las hará también. Pero no es como la que nuestro Señor Jesús hizo con el hombre de la mano seca. No, mis amados hermanos, nosotros hemos visitado hospitales y ¿a quiénes hemos sanado? A nadie, mis amados hermanos. Mis hermanos, la verdad que a lo largo de la historia, mis hermanos, nuestro Señor Jesús ha mostrado su poder a través de su palabra. Ha obrado poderosamente en sanidad y milagros. Hemos visto, mis hermanos, personas que han experimentado curarse de enfermedades como el cáncer. Sí, mis hermanos. Yo tengo, mis hermanos, a mi nieto que le diagnosticaron leucemia, mis hermanos, pero bendito Dios que puse mi fe y mi confianza en Él y a este fin de año termina sus quimios y ya está bien mi nieto, mis hermanos. Esos son los milagros que vemos. Mis amados hermanos, sí hemos visto milagros, han habido milagros y seguirán. Mis hermanos, estos milagros seguirán, ¿por qué? Por su soberanía y poder hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Él seguirá obrando porque sigue siendo soberano, mis amados hermanos, y sigue siendo poderoso. Todos esos milagros provienen de Dios, mis hermanos. Nadie puede hacer ningún milagro. Nadie sana. Muchos van a experimentar, mis hermanos, esos milagros. Quieren experimentar esos milagros en forma directa. Pero no nos damos cuenta cuando nuestro Señor hace esos milagros. Mis hermanos, el principal ministerio de nuestro Señor Jesús eran las palabras que salían de su boca. La principal obra de Jesús en la tierra, mis hermanos, más allá de su muerte en la cruz del Calvario,
y su gloriosa resurrección, mis hermanos. Su ministerio terrenal se fundamentaba sobre todo en el mensaje de predicar el Evangelio, mis hermanos. Ese fue el ministerio principal de nuestro Señor Jesús, la predicación, donde decía arrepentidos y convertidos, lo que nuestro Señor Jesús quería que oyeran, mis hermanos. En él, mis hermanos, que creyeran en él y para que tuvieran vida eterna. Esa obra podemos hacer los creyentes, mis hermanos, predicar la palabra de nuestro Señor para que crean en Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna, mis hermanos. Esta es la obra que se refiere en Juan 14:12. Los milagros eran para que las personas pusieran sus ojos en nuestro Señor, mis hermanos, con el fin que hubiera en ellos fe, al pedirles que creyeran en Él y en el Padre. Él tenía que hacer esos milagros, mis amados hermanos, para que vieran que en Él existía y Él era Dios. Él quería también que creyeran en el Padre, mis amados hermanos. Juan 10:25 nos dice, os he dicho y no creéis. Nos lo ha dicho y no creemos. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, porque Jesús tenía tantos deseos, mis hermanos, que la gente creyera en Él, porque deseaba que la gente depositara su fe en Él, mis hermanos, para que la gente recibiera esa vida en abundancia, mis hermanos. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea que el que creyere en su Padre, y el que oyere su palabra, iba a tener vida eterna, mis hermanos. Así es, mis hermanos, que todo aquel que oye la palabra de nuestro Dios en nuestros días y cree en el que lo envió, tiene vida eterna, mis hermanos. Nos ofrece vida eterna, mis hermanos, al oír su palabra y al creer en Él. Y dice, y no vendrá a condenación. No habrá condenación en nosotros, mis amados hermanos. No habrá condenación para ninguno. Si oímos su palabra y creemos en el que le envió. Mas ha pasado, dice, de vida a muerte. Ha pasado de muerte a vida, porque ya ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Estaba muerto en delitos y pecados, pero al creer en nuestro Señor Jesús y al oír su palabra, se pasa de muerte a vida, mis hermanos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Cuando dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán, mis hermanos. Dios permita, mis amados hermanos, que al escuchar la palabra de Dios, crean en su palabra. En el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, démonos cuenta, porque el Padre tiene vida en sí mismo, la vida del Padre Él tiene la vida en Él, porque es eterna. Así también ha dado al Hijo el tener vida
en sí mismo, porque esa vida que le fue dada al Hijo viene del Padre también. Mis hermanos, cuando nos pregunten de qué se trataba el ministerio de Jesús en la tierra, nuestra respuesta es rápida. Es a predicar el Evangelio, que las personas creyeran en su mensaje y que se arrepintieran también, mis hermanos, de sus pecados. Mis hermanos, también quería que se convirtieran a nuestro Señor Jesucristo para que, creyendo en Él, tuvieran esa vida eterna. Si nos ofrece vida eterna al creer, mis amados hermanos. Es lamentable, mis hermanos, que busquemos a Jesús solo por sus milagros. Hermanos, no somos salvos por los milagros, somos salvos por la fe. La fe en Cristo Jesús es fe. Y esa fe es por el oír, mis amados hermanos. Démonos cuenta aquí algo muy importante, mis amados hermanos. Que si nosotros vamos a buscar a nuestro Señor Jesús por sus milagros, claro que sí vamos a ser sanados, pero no vamos a ser salvos, mis amados hermanos, vamos a ser sanados. Eso no dudemos, que vamos a sanar, pero la salvación no viene de ahí, viene al creer y al escuchar su palabra, arrepentirnos y bautizarnos, mis amados hermanos. Mis hermanos, en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, es lo que estábamos hablando. Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y hablando y habiendo creído en Él fuisteis. Mire qué hermoso, mis hermanos, que no solo eso, no solo nos va a dar la vida eterna, también vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mis hermanos, porque dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el mensaje de vuestra salvación, escuchen todo esto, oímos la palabra, esa palabra de verdad del Evangelio, y es nuestra salvación. Y si creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando pasamos de muerte a vida, mis hermanos, cuando pasamos de tinieblas a la luz, al oír el mensaje del Evangelio de salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mis hermanos. Santiago 1:18 nos dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. Esa palabra de verdad, para que seamos primicias. Él quiere que seamos primicias de sus criaturas, mis hermanos. Nos hizo nacer a través de la palabra. Nos dio vida a través de la palabra, mis hermanos. En 1 de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. 1 de Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a vosotros, es poder de Dios. Amén, mis hermanos. La palabra de la cruz, el mensaje de Cristo, mis hermanos, y Cristo crucificado, es lo que Pablo predicaba. El apóstol Pablo decía, nosotros predicamos, ¿a quién? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso es poder de Dios para los que se salvan. El apóstol Pablo, mis hermanos,
exaltaba su ministerio en el poder del Evangelio, cuando decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuestro Dios ha escogido, mis hermanos, salvar a la humanidad, a todos los que creen. Creer aquí, mis amados hermanos, no significa mucho más que el conocimiento, no, mis hermanos. Por fe tenemos que reconocerle como la única fuente de esperanza y salvación. La misión de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en la tierra, mis hermanos, veamos cuál es la misión que nuestro Señor Jesús nos dejó en la tierra. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. La misión principal que Dios dejó a sus discípulos, mis hermanos, y a todos los que en Él creen, es llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, a los que no conocen de nuestro Señor. En 1 Corintios 9:17 nos dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, escuchemos esto, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, si hacemos de buena voluntad, llevar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio, mis hermanos, vamos a tener recompensa, dice, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. Más adelante vamos a explicar. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, mis amados hermanos. Nos está dando una forma de cómo podemos ganar nosotros más, llevar más números para la salvación, más hermanos para la salvación. Dice, a todos me he hecho siervo, a todos les ha servido, a todos para ganar la mayor número, para ganar el mayor número. El mayor número, mis hermanos, de almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22, me he hecho débil, dice. Él se ha hecho débil, el apóstol Pablo se ha hecho débil a los débiles, cuando ve a alguien que es débil. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. Miren qué estrategia la que tenía Pablo. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguien. Tenía una seguridad del apóstol Pablo al decir que si él se hacía humilde, si él se había hecho siervo, era para ganar más almas, mis hermanos. Una buena estrategia que nos da el apóstol Pablo. Y cuando él veía a alguien débil, él se hacía más débil todavía para ganar también a los débiles. Qué hermosa enseñanza, mis amados hermanos. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio para hacerme partícipe de él, dice su palabra. Qué hermoso. Mis hermanos, en Corintios, 1 Corintios 1:16 nos dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Vemos, mis hermanos, que dice que en él mismo era impuesta la necesidad. Él sentía esa necesidad de ir a predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, mis hermanos. Y él decía, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no buscar de mi derecho en el Evangelio. Él no estaba buscando ningún derecho en el Evangelio, mis amados hermanos, sino que él estaba presentando gratuitamente el Evangelio. No quería nada a cambio, mis hermanos. Leíanos en el versículo 17, mis hermanos, que dice, si lo hacemos de buena voluntad, tendremos recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Mis hermanos, depende de la actitud que tengamos, nos espera un gran tribunal celestial. Si nosotros cuando nos piden ir a predicar, llevar el Evangelio, o participar en evangelismo, mis hermanos, o participar en algún tema en la iglesia que se nos pida, pero si lo hacemos de buena voluntad, vamos a tener recompensa, mis hermanos. Pero si lo vamos a hacer como solo porque nos están obligando, nos sentimos obligados, y lo vamos a hacer de mala voluntad, la comisión nos es encomendada, mis hermanos. ¿Cuál es esa comisión? Es el gran tribunal celestial, mis hermanos. Mis hermanos, pidamos en oración, en ayuno, mis hermanos, que nuestro Dios saque toda raíz de amargura que hay dentro de nosotros. Abandonémonos en sus manos, mis hermanos, dejémonos moldear por Él, para que Él saque toda amargura de nuestro corazón, para que podamos tener ese encuentro, mis hermanos, con nuestro Señor Jesús. Muchas veces por nuestros caracteres se acercan o quizás también se alejen, pues como dice la Escritura, mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Así se acercan más las personas, pero si son malos frutos, mis amados hermanos, se alejan y ya no quieren escuchar la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, no es por obra que recibamos el galardón, es por llevar la palabra de salvación. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí, dijo nuestro Señor Jesús. En estos dos versículos, mis amados hermanos, para finalizar, 1 Corintios 9:11, les pido que les dejo de tarea que lo analicen, mis hermanos. Y dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segáremos en vosotros lo material, la respuesta lo tienen ustedes. Porque está, si nosotros, es 1 Corintios 9:11, mis hermanos. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, dice, es una pregunta. Es gran cosa, aquí se hace la diferencia, lo espiritual y lo material. Es gran cosa si segáremos de nosotros lo material. Qué hermoso, mis hermanos, dice en Mateo 9, 37 y 38. La verdad, la mies es mucha, mis hermanos, obreros pocos. Rogad pues al Señor. Roguemos a nuestro Dios, mis amados hermanos, para que envíe más obreros a su mies. Porque nos dice, qué hermosos son los montes, los pies del mensajero. Ah, qué halago más hermoso el que nos hace el apóstol, mis hermanos. Cuando nos dice en Corintios 9:11, no, mis hermanos, me equivoqué.
Cuando nos dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncian la salvación. A la verdad, la mies es mucha y obreros pocos. Rogad pues al Señor para que envíe, mis hermanos, más obreros a hablar de su palabra divina. Mis hermanos, les pido que nos unamos en oración, mis hermanos. Este versículo nos da mucha motivación, mis hermanos, en Mateo 9, 37 y 38, cuando dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero. Nuestro Señor nos va a dar, mis hermanos, ese galardón, pero si nosotros trabajamos conforme está en las Escrituras, trabajemos en su obra, mis amados hermanos. Les pido, mis hermanos, que nos unamos en oración. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre, te damos gracias, mi buen Dios del cielo, porque hemos, Señor, escudriñado tu palabra en este momento. Gracias, Padre, porque nos haces saber, Señor, que nosotros podemos hacer tus obras, podemos seguir tu misión, Padre Santísimo. Pero si creemos en ti, las podemos hacer, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra de tu Santo Evangelio, Padre Santísimo, para que nosotros, Señor, seamos ese instrumento que tú haces llevar tu palabra, Señor. Padre Santo, te pido que nos ayudes y que nos guardes, Señor, de la tentación. Que no hablemos palabras incorrectas, Señor, porque tu palabra está que no se puede, Señor, quitar una tilde, ni ponerla, Señor, ni quitar una. Gracias, Padre Celestial, por todos estos consejos que nos das, Padre. Gracias, mi buen Dios. Nosotros te pedimos este grupo, Señor, que tú seas guiándonos en obediencia, Señor, para poder llevar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser obedientes, Señor, a que cumplamos tu obra tal y como tú nos la pides, Padre Celestial. Ayuda a este grupo edificados en la palabra, Señor, para darte honra y gloria, Señor. Seas tú, Señor, guiando nuestra mente y nuestro corazón. Ábranos el entendimiento, Padre Celestial, a nosotros y a todos los que escuchan. Bendice a mi hermano Edwin, Señor, que está al frente de esta obra, y a todos mis hermanos, Señor, que exponen, Señor. A todos mis hermanos que están encargados en oración y en toda la obra, Señor, bendice a cada uno. Bendice mi vida espiritual, Señor, te lo pido y te lo ruego, en humildad, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén.